Buenas tardes a todos, sean bendecidos en esta hora. Dios nos siga bendiciendo ahora a través de su palabra. Pero antes de entrar al mensaje, quiero darle a Dios gracias por todos aquellos que sirvieron en este fin de semana en encuentro de niños. Fue una tremenda bendición. Doy gracias a Dios por mi esposa, por la coordinadora, por todos los que se apuntaron a servir y vinieron a servir. El servir a los niños de esa manera es una forma muy delicada y muy especial, y que nuestros niños sean bendecidos a esa edad. Siempre nos debe de bendecir, decir gracias Señor, porque tenemos un ministerio que también le servimos a nuestros niños de esta manera. Me enseñaba anoche mi esposa, ¿verdad? Algunos de los videos que tomaron con sus teléfonos, ¿no? Y hasta los adultos andaban allí, ¿verdad? Brincando y mojándose y todo el rollo, ¿no? Supe que tumbaron a Toby, bueno, hicieron un relajo, pero más fue que, y si no sabe quién Toby, no se preocupe, los niños saben quién es. Pero lo más importante es que Dios tocó a nuestros niños. Dios hizo una obra en sus corazones, a su edad. Y aquellos que tenemos niños, bueno, y aquellos que tienen nietos, pues también, ¿verdad? Porque yo les preguntaba a los demás servicios, ¿quiénes tuvieron niños? 2, 3 nomás levantaban la mano de los que trajeron a su encuentro. Entonces ya dije, ya no lo vuelvo a preguntar, porque yo creo que somos puros abuelitos los que estamos aquí, no somos los que somos niños, los que tenemos niños. Pero bueno, gracias a Dios damos por esa bendición, vamos, que nuestros niños tienen, y al ser ellos bendecidos, nosotros nos bendice también. Así que a Dios damos gracias. Algunos de nuestros hermanos de la congregación, líderes, ¿verdad? El pastor Francisco Ramos, que algunos de ustedes los conocen, pastor de la iglesia Casa Refugio en Covina, nos pidió que a uno de nuestros líderes fueran a llevar la palabra allá, y que fuera un grupo para ministrar a la gente. Hoy domingo están allá, así es que les pedimos que les oren para que regresen con bien, y nosotros ya oramos por ellos, que Dios los usara con poder. Y qué hermoso es poder dar testimonio a nuestras iglesias hermanas, ¿no? Que podemos apoyarles cuando los pastores están fuera, enviamos predicadores para que traigan la palabra y que también puedan ministrar nuestros líderes allá en la iglesia. Así que les informo de esto para que usted esté bendecido y también informado, y puedan orar por nuestros hermanos y hermanas que no solamente han aprendido a servirle a Dios aquí en su iglesia, sino también han experimentado la bendición que es poder servir en otros lugares donde también hay siervos y siervas de Dios, en el cual Dios nos usa. Así que gracias a Dios por ello, y por todos aquellos que también han salido a servir en otras iglesias, ayudándoles con sus encuentros y diferentes eventos. Gracias a Dios damos por ello. Vamos hoy a iniciar una serie que le llamamos Fe, Fidelidad y Determinación. 3 en medio del fuego, y hoy quiero compartir este primer mensaje que hemos titulado Creyentes. La palabra creyentes, mis hermanos, identifica, normalmente podemos reconocer que identifica personas que creen en algo que no necesariamente toda persona lo cree. Especialmente cuando se está tratando, entre nosotros se trata de que hemos creído en Jesucristo. En nuestro caso, el ser de nuevo creyentes es que hemos creído no solamente en Jesucristo, sino hemos creído en lo que Cristo dice. En otras palabras, cuando alguien dice yo creo en Dios, bueno, la Biblia misma lo dice, ¿verdad? Bueno, no tiene mucho peso eso, porque también los demonios creen y tiemblan. Y no es que la Biblia nos compare con demonios, lo que quiere decir es que la Escritura nos dice, el decir que creemos en Dios no es lo importante. Lo importante es poder decir yo le creo a Dios. Y para creerle a Dios tenemos que saber qué es lo que Dios dice. Y para saber lo que Dios dice es conocer su palabra. Y creo que nosotros que podamos venir a un lugar como este, donde la palabra de Dios es la que se enseña, venimos con el propósito de aprender más de lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios dice. Y más importante es que nosotros podamos entonces llegar a un lugar en donde la palabra de Dios es compartida y podamos sentir en nuestro corazón que ahora, en este momento, Dios me está hablando a mí. Y cuando tú tienes esa experiencia, entonces puedes convertirte en un genuino creyente, porque ser creyente es creer lo que Dios me diga. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en un libro llamado Daniel, un libro profético, aunque los primeros capítulos, en la primera sección de este libro es más narrativo que profético,
sí podemos entender que al leer la narrativa que encontramos ahí, tiene palabras proféticas para nuestras vidas como creyentes. Al principiar el libro, si usted lo lee, y le invito a leerlo, nos habla de ese momento en la historia, donde en el Medio Oriente un imperio llamado Babilonia había conquistado todos los reinos alrededor de él, incluyendo Israel. Y entonces el rey, dice la escritura, que había expatriado todos los jóvenes de inteligencia, de robustos, de mucha salud y de mucho estudio, de muy preparados en sus propios lugares. Pero los trajo, los escogieron entre los mejores para traerlos a ser entrenados y enseñados en la lengua de los caldeos y enseñados para que puedan ser servidores del rey. Entre muchos de estos jóvenes había jóvenes judíos, jóvenes que venían de la tribu de Judá en Israel. Y entonces el jefe del palacio del rey había sido encargado para que los instruyera, los cuidara. Por 3 años habían que instruirlos para entonces presentarlos delante del rey como quienes ahora estaban al servicio del rey. Y entonces seguimos leyendo. Ahora leemos, conforme a lo que les acabo de mencionar, que dice en los primeros versículos. Dice en el capítulo 1, versículos 5 al 9, Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que a él le servían, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá. ¿A quién es el jefe del servicio del palacio? Les cambió de nombre. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Zacarías Abed-Negó. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe del servicio del palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Por obra de Dios, el jefe del servicio de palacio vio con buenos ojos a Daniel. Una vez más, el pueblo de Israel había sido devastado por Babilonia. Entre los jóvenes expatriados de todas las naciones llegaron estos 3 o 4 jóvenes. Tales jóvenes habían entonces que prepararse como todos los demás y alimentarse bien según el criterio de los babilonios. Se iban a estar saludables para poder ser entrenados y estar al servicio del rey. Pues qué más de comer de la misma comida que le servían al rey. Pero había un problema. Para los babilonios, la buena comida para una buena alimentación incluía comer lo que para los judíos en la ley de Moisés, la palabra de Dios prohibía comer para todo israelita judío. Mire, el creyente, mis hermanos, es totalmente, el ser creyente tiene todo que ver con la fe cristiana. No es algo, mi hermano, que nosotros mismos producimos en nuestra mente e inteligencia, sino es algo, mi hermano, que lo inicia el Señor Jesús en nuestro corazón el día que decidimos creer, y el mismo Señor que lo inicia lo va perfeccionando. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando leemos Hebreos 12:2, como bien lo podemos leer ahora mismo. Dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y sigue diciendo: ¿quién por el gozo que le esperaba soportó la cruz? ¿Cómo es que se va perfeccionando nuestra fe? Quiero preguntarle algo. ¿Hay alguien aquí que se considera como creyente? ¿Habrá alguien aquí entonces que entiende que si es creyente es porque Dios ha depositado en usted esa fe? La fe que nos da la oportunidad de vivir lo que decidimos creer. ¿Qué es lo que hemos decidido creer? Lo que la Escritura nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice. Esto debemos de vivir o esto no debemos de vivir. Para los jóvenes en Babilonia, ahora ya no estaban en Israel. Para ellos su instrucción era esta, y tenían la opción de creerle a la palabra de Dios o no. ¿Qué palabra? Que si se abstienen de esta clase de alimentos les va a ir mejor. Así sencillo, se les va a ir mejor.
¿Sabe que hay muchos que han estudiado la Biblia a la profundidad y son médicos biólogos en los cuales se han dado cuenta que muchas de las comidas que la Biblia dice que el pueblo de Israel no debería de comer, en realidad sí nos hacen un bien físicamente? No quizás en el momento, no es de que nos da, ¿verdad?, una indigestión, aunque a mí sí me dio una vez de que comí carnitas de más. Sin embargo, la Biblia nos dice, ¿por qué es que tanta gente hoy día muere de ciertas enfermedades que los biólogos y los científicos no saben todavía de dónde vienen? Mas, sin embargo, Dios sí sabe. Y por alguna razón dice, no coman esto. Sin embargo, no sabiendo el por qué Dios decía no coman esto, estos jóvenes decidieron creerle a Dios. Entonces Daniel le dice al jefe del palacio, le dice, no nos hagas comer esa comida. Le digo, no digas eso, porque ustedes tienen que presentar, después de 3 años, ustedes tienen que presentarse delante del rey bien robustos, bien saludables, y si no los presento así, a mí me va a ir mal. Daniel entonces le dice, hey, vamos a hacer algo, en 10 días danos ensalada y agua nada más. 10 días. Si después de esos 10 días nosotros no nos presentamos mejores que los demás, entonces comemos todo lo que tú quieras. Y entonces el jefe del palacio dice, está bien, vamos a hacer eso. En 10 días solamente comían ensalada y agua. Oye, imagínense ustedes, eso está medio difícil, ¿no creen ustedes? Está medio difícil. Sentarse a la mesa con todos los demás desayunaban chilaquiles con carnitas. Y ellos decían, ensalada y agua. Llegaba la comida a la hora del lunch, como decimos aquí, ¿verdad? Y todos los demás comiendo pozole con carne de puerco, ¿okay? Con todo el repollo, ¿verdad? Y todo el rollo así. Y los otros decían, no, nosotros nomás repollo y agua. Llegaba la cena y les traían taquitos de carnitas, ¿verdad?, con guacamole, salsa hecha en moncajetes, y los otros, ensalada y agua. No era fácil, obvio, pero ellos decidieron creerle al Señor. Ellos decidieron creer a su palabra y la actuaron, tuvieron fe, eran creyentes verdaderos. Quiero preguntarte algo, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó una acción en fe creyendo que si lo hace, le iría mejor en la vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted se enfrentó a una decisión en su vida y dijo, espérate, pero si yo hago eso, su palabra me dice lo contrario, mejor voy a seguir la palabra? Y cuando lo hizo, se dio cuenta que le fue mejor. Quiero que usted medite en esto en su vida, porque si somos creyentes es porque le hemos creído a la palabra. Si le hemos creído a la palabra es porque la vamos a vivir. ¿Qué pasó con estos jóvenes? ¿Les fue mejor? El rey los encontró mejores que todos los demás y el rey los puso a cargo de posiciones importantísimas en el imperio. Que si eso no le fue mejor que los demás. Los demás estaban gozados, ¿verdad?, gozosos con los tacos de carnitas. Pero esos jóvenes los pusieron sobre puestos muy importantes en el imperio. Al darse cuenta estos jóvenes que el haberse abstenido de comer lo que Dios les prohibía comer, su fe se fue perfeccionando al punto de enfrentar un horno de fuego listo para quemarlos vivos. ¿Sabe que el Señor va perfeccionando en nuestras vidas esa fe que Dios ha depositado aquí? ¿Cómo es que se va perfeccionando nuestra fe? Cuando ponemos por obra lo que hemos creído. Y Dios es bueno, porque Dios no permite que seamos probados más lo que podamos resistir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una promesa en la palabra que no nos deja a nosotros creer que Dios nos va a traer una prueba que no vamos a poder resistir. No, nuestra fe será probada, pero nuestra fe será probada conforme a tu propia vida. Y en esta ocasión, mi hermano, nosotros podemos decir que la fe en el creyente es creer lo que Dios puede hacer antes de que Dios lo haga. No sirve de nada, o más bien, Dios no se lleva la gloria si nosotros queremos probarlo primero a ver si es cierto. Eso es lo que nosotros tenemos acostumbrados aquí, ¿no? Especialmente cuando se trata de que se le venda un producto, usted quiere probarlo a ver si es cierto. ¿Cuántos van de compras a Costco? ¿Cuántos van a Costco en hora de lonche? Cuando tiene mucha hambre y no tiene feria, dice, voy a Costco para comer de lo que dan de prueba.
¿verdad? Yo lo he hecho, yo lo admito. Llego así, oh, ¿qué es esto? Y yo me lo como y la señora ahí, oh, sí, sí, bajo en azúcar, ¿verdad? Muy bajo en calorías, casi no, no tiene esto, no tiene lo otro. Oh, qué bien, ¿vale? Tanto ¿verdad? La bolsa, ¿no? Ah, pues muy bien, gracias. De repente da en cara a uno, ¿verdad? Y dice, a ver, ay, que está bueno, agarra la bolsa y se la lleva y después cuando no se dé cuenta la señora la devuelve. Yo lo hago, no, usted también, o sea. Estamos acostumbrados a nosotros querer primero probar las cosas antes de creerlo, ¿no es cierto? Quiero decirle esto, con eso no funciona con Dios. Con Dios no es así, no debe de ser así. Dios no se lleva la gloria, no, la gloria que el Señor merece, que el Señor es digno de esa gloria, cuando nosotros queremos probarlo, a ver si es cierto. No, nosotros tenemos toda la libertad de creer lo que Dios dice y antes de que Dios haga y obre conforme su palabra lo dice, nosotros lo creemos. Y cuando entonces entramos en esa clase de acción de fe, Dios se glorifica y entonces podemos ver que la palabra de Dios en realidad es verdadera. Porque cuando la gente quiere primero ver lo que Dios puede hacer para entonces creer, eso es fe, no es fe en absoluto. ¿Y qué dice la Escritura, mis hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, es la fe la que nos da a nosotros el poder ejerciéndola, la cual entonces podemos agradar a Dios. Vivimos en un mundo y en una sociedad, mis hermanos, entre circunstancias mundanas, que por ese hecho, por el hecho de que vivimos en circunstancias plenamente de este mundo, pues obvio, no estamos en Marte, pero vivimos aquí, que no tenemos control sobre ello, que entonces que cuando tenemos esa fe va a ser probada. La fe que uno podamos tener será probada tarde o temprano. Vamos a ser probados que si realmente hemos creído. Por lo tanto, mi hermano, nuestra fe al ser probada, podemos nosotros entonces darnos cuenta nosotros mismos si somos verdaderos creyentes. Porque el verdadero creyente, teniendo esta fe, el hecho de que vivimos en este mundo, no vamos a escapar de que nuestra fe sea probada, puesta a prueba de una forma u otra. Y cuando nuestra fe está puesta a prueba y pasamos la prueba, entonces estamos perfeccionados. El Señor perfecciona nuestra fe. Va creciendo. Tenemos experiencia, nos dimos cuenta que sí es cierto, entonces ¿por qué voy a creer que no lo es? Ahora, en esta circunstancia diferente, también no voy a creer. Estos jóvenes estaban en un país totalmente diferente, costumbres diferentes, comidas diferentes, de lengua diferente. No estaban en su propio país donde todo el mundo hacía lo que creían que decía la palabra de Dios. Pero ahora ellos en un mundo diferente, fuera de su familia, fuera lejos, decidieron creerle al Señor y les fue muy bien. Su fe fue fortalecida. Pero ¿qué pasó? Ya estaban en cargos del gobierno muy importantes. Habían sido puestos en lugares de privilegios. Y al rey se le ocurre construir una estatua majestuosa y inaugurarla como un dios y mandar traer todos los altos rangos gobernadores de las provincias del imperio y teniendo a todo mundo muy importante, muy gobernadores y sátrapas y de toda clase de rango de oficiales, va a tocar todos los instrumentos y decían, al tocar los instrumentos todos se inclinan y adoran a esa estatua. Y estos jóvenes, habiendo pasado pruebas, habiendo sido su fe perfeccionada, habiéndose dado cuenta que siguiendo la palabra de Dios, aún en un lugar totalmente foráneo a la ley de Moisés, se dieron cuenta que les iba mejor. Dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar. ¿Por qué? Porque también la ley de Moisés decía, no te inclinarás ni adorarás ningún otro Dios. Y ellos decidieron creerlo. Y nos inclinaron. Y habían unos chismosos por ahí que quizás les tenían envidia, que como estos extranjeros vienen a tomar posiciones de importancia en nuestro imperio, que los vieron que no se inclinaron y fueron con el chisme con el rey. Y dijeron, oh, rey, majestad, hay algunos
hombres por ahí que te han faltado al respeto. Cuando la música toca, no se inclinan al Dios. El rey Nabucodonosor los manda a llamar y el mismo rey les pregunta. Eso nos da a conocer que estos jóvenes no tenían cualquier cargo, tenían cargos muy importantes en el imperio. Si no hubiera sido así, ¿para qué los manda a llamar? Simplemente dice, hey, no se inclinaron, pues échenos al horno y fuego ya. No, este rey sabía quiénes eran. Este rey sabía quiénes habían sido. Los mejores que habían entrenado por 3 años de los expatriados. Entonces el rey mismo dice, hey, Sadrach, Mesach y Abednego, a ver, ¿qué no se dan cuenta ustedes? Les dice una serie de preguntas. Léalo, capítulo 3 de Daniel. Una serie de preguntas. Dice, ¿no saben ustedes que al tocar la música todos se tienen que inclinar? ¿No saben ustedes que aquel que no se incline va a enfrentar el horno de fuego? ¿No saben ustedes que no hay Dios que los puede librar? Al tocar los instrumentos, ustedes se podrán arrodillar y adorar lo que yo he dicho a todo mundo que todo mundo hace. Lo tremendo de todo y lo muy interesante es que estos jóvenes le responden al rey y le dicen, rey, la verdad no necesitamos dialogar contigo sobre esto. Wow. Esto quiere decir que el rey, al preguntarles y ellos habiendo sido llamados por el rey, tenían una posición tan grande en el imperio que ellos podían negociar con el rey. Pero ellos dicen, no hay por qué discutir contigo de esto. Rey, sépalo, que nuestro Dios nos puede librar de tu mano. También queremos, rey, que usted sepa que si Dios no nos librare, aún así no adoraremos esa estatua. Pues eso es determinación. Y no se pierda el siguiente mensaje o el tercer mensaje. El tercer mensaje vamos a hablar sobre determinación, lo que quiere decir eso para un cristiano. No se lo pierda. Pero esta determinación les llevó a decirlo al rey, no lo vamos a hacer, rey. Aun cuando Dios ni nos libre. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que el rey se enojó tanto que hasta la cara se les desfiguró. ¿Habrá algunos aquí que se encorejinan tanto que hasta la cara se les desfigura? No dice nada a nadie, ¿verdad? Yo lo voy a decir, el Señor nos ha dado a aquel que es verdadero creyente un espíritu de control propio. ¿Sí? Pero hay algunos que se enojan, hermano, y hasta la cara se les desfigura. Hasta tuercen los ojos. Yo le voy a decir algo, mi hermano. Tenga control de sus acciones, porque eso es una puerta abierta al mismo diablo. El Señor lo reprenda. No estoy bromeando, ni tampoco diciendo algo para que se ría. Estoy diciendo algo muy serio. Cuando alguien se encorajina de tal manera que no controla sus emociones por el coraje que tiene, le abre el puerta al diablo a su vida. Y tiene el peligro de tomar una acción que cause lastimadura de algo y algo no puede ser irremediable. Así que dígale, si usted tiene ese problema de encorajinarse tanto que al punto de parecer una diferente persona, usted necesita rendirle eso al Señor y decir, Señor, quítame eso en el nombre de Jesús y dame más de tu espíritu que me hace a mí una persona tener control de mis emociones. Y le dice el rey, calienten ese horno 7 veces más. Caliéntenlo 7 veces más. Es una expresión simplemente que dice caliéntelo a todo su potencial. ¿Sabe qué? En la antigüedad y en el imperio babilónico, esa era la forma de ejecutar a la gente. Los quemaban vivos. Y como en esta ocasión, nada más 3 eran los que iban a aventar en ese horno, no había necesidad de calentarlo a su máximo, pero por coraje le dice caliéntenlo a su máximo. Quiere decir que ese horno tenía la capacidad de quemar muchas personas a la vez. Pero aunque eran 3, dice, caliéntenlo a lo máximo. Tráigame los soldados más fuertes del imperio. Átenlos y aviéntelos al horno. Y trajeron los soldados más fuertes, más fuertes que tenían la capacidad de levantar a esos muchachos y aventarlos al horno. Dice la escritura que estaba tan caliente que aún los soldados fuertes que aventaron los jóvenes en el horno de fuego se cayeron muertos de tan caliente que estaba. En otras palabras, mis hermanos, cuando nosotros podemos reconocer que el verdadero creyente, el creyente, es alguien que le crea la palabra de Dios, quiere decir que va a hacer lo que la palabra de Dios ya hemos entendido que hemos de hacer. Aun cuando lo que enfrentemos no tenga sentido, yo prefiero creerle a la Biblia. Yo prefiero creer en lo que Dios dice. Y yo creo que lo que Dios dice en su palabra, si yo lo vivo, me va a ir mejor. Aunque no parezca.
Qué hermoso es vivir en un tiempo en el cual por ser cristiano, hermano, no enfrenta la guillotina usted. O no enfrenta un horno de fuego. ¿No creen ustedes? ¿Sabe lo único que enfrentamos por ser cristianos? La famosa carrilla del compadre. Eso es lo que enfrenta nada más. Ay, si ya eres hermano. Ay, el hermano Luna. El hermano Sol. No vayas a decir nada enfrente del pastorcito este. No vayas a tomar cervecita. ¿Por qué? Porque ofende al hermano que está aquí. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? No, yo nomás voy. O ya nos vas a predicar, pastorcito. ¿Qué hace usted? Vamos, es lo único que enfrenta hoy día en un país libre como este, que la gente puede tener la religión de la cucaracha si quiere. ¿Pero usted qué hace? También a las mujeres también les dan carrilla, ¿verdad? Ay, ¿a poco tú eres de las que van y chillan y se les derrama el rimen ahí? Ay, ¿a poco tú eres de esas mujeres hipócritas? Ay, ¿a poco qué cursi? No sé cómo le dirán, pero bueno. Ay, ¿a poco es de esas hipocritillas? No te preocupes, tú vente, siempre hay lugar para otra más. ¿Qué hace usted? No, yo nomás voy. Es lo único que enfrentamos hoy día. Pero ¿le puedo decir algo? Este mundo no cambia. Y aunque podamos pensar que vivimos en un mundo civilizado, y que gente dice, ya no vivimos los tiempos medievales, los tiempos antiguos, donde la gente, pues, ¿verdad? La vida de la gente no valía mucho si alguien imponía. Vamos directamente viviendo lo mismo en otras formas. En otras formas. Y sí quiere decir, va a llegar el día que la gente va a enfrentar una decisión de muerte o vida. La Escritura lo dice. En el libro de Apocalipsis, va a llegar un gobierno mundial donde se va a demandar todo el mundo, necesita ser leal al gobierno. Y para eso, lo único que tienes que hacer es que en la frente se te ponga la marca o en tu mano derecha y tú puedes seguir viviendo la vida para comprar y vender y hacer tu vida. Si no, ahí está la guillotina. ¿Qué es lo que quieres? Dice la Biblia, el Juan que vio, dice, y vi a las almas de los decapitados, que no habían recibido la marca de la bestia ni en su frente ni en su mano derecha. Si alguien se interesa saber acerca de eso, venga los martes, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Dice, no quiero saber más, venga el martes, ya no voy a decir más. Dice, no, para que me den pesadillas, y entréguese a Cristo. No, pero de repente ya no sé, ya me espantó, pastor. Entréguese al Señor. ¿Qué más quiere? Sin embargo, no estamos viviendo esos tiempos. Gracias a Dios. ¿Sí? Pero siempre estamos viviendo en este mundo donde su fe va a enfrentar prueba. Y muchos enfrentarán prueba de fuego. La ley de Moisés también decía, no te inclinarás adorando a otros dioses, y decidieron obedecer esa palabra aun cuando enfrentarían ser quemados vivos. Quiero decirle alto, hermano, el fuego en esta historia representa la prueba a la fe que tenemos. Y muchos, otra vez, si no todos los que estamos aquí, hemos enfrentado momentos en los cuales se define si somos de verdaderamente creyentes. Pero habrá algunos, y si no es que todos, enfrentaremos prueba de fuego. Fuego donde se entremece tus fundamentos de fe cristiana y donde te hace pensar, ¿será cierto o no? ¿De veras vale la pena ser cristiano o no? ¿De veras es verdadera la palabra de Dios que he creído ya por muchos años o no? Llegará pruebas de fuego en los cuales dice, ¿por qué? Si le sirvo al Señor, ¿por qué? Si me he entregado al Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Si he hecho lo mejor que puedo hacer la vida cristiana como hasta ahora lo he aprendido a hacer. Llegará a pruebas de fuego donde usted y yo podamos decir, sí, ok, ¿qué vamos a hacer al respecto? Como dicen en inglés, what are we going to do about it? Mire, cuando la fe es puesta en prueba, se decide ejercer la fe, tal creyente tendrá la oportunidad de experimentar lo siguiente. Número 1, tendrá la oportunidad de experimentar la manifestación del Señor en sus vidas.
La manifestación del Señor en tu vida. Miren lo que leemos en Daniel 3, 24 al 25. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿no arrojamos al fuego a 3 hombres atados? Así es, le respondieron. Pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada. Y el 4.º hombre tiene el aspecto de un ángel. En otras traducciones bíblicas dice: y el 4.º y el número 4 tiene aspecto del Hijo de los dioses. Mis hermanos, cuando pasa la prueba de fuego, cuando tú decides entrar al fuego porque tú no dejas de confiar en su palabra, tienes la oportunidad de que en tu vida se manifieste el Señor. Que alguien pueda decir: ¿cómo puede ser que estás pasando eso? Contigo ha de estar el Dios Todopoderoso, porque ¿cómo puede estar pasando lo que está pasando y tú permaneces de pie? Habrá quien podrá darse cuenta que el Señor está contigo. ¿Cuántos aquí se interesan en que en sus vidas alguien se dé cuenta que Dios está contigo? Maldito Dios, nada más la mitad de ustedes. ¿Lo demás qué? Déjenmelo repetir. ¿No le interesa a usted que su vida sea una vida en la cual alguien más se dé cuenta que Dios está contigo? Come on, guys. ¿O tú prefieres mejor llamarle a Huarte Mercado? Tendrás la oportunidad de que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Algo está contigo. No te pasó nada a ti. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que es? Número 2, cuando estés pasando por prueba de fuego, tienes la oportunidad de causar que alguien más glorifique a Dios. Tienes la oportunidad que tu vida haga que alguien más reconozca que Dios es digno de ser alabado, que el Señor es digno de ser exaltado. ¿Qué leemos, en Daniel 3:28? Dice así: en ese momento Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach. Ese mismo que había construido una estatua majestuosa, el mismo que a todo mundo le había dicho: este es el Dios que he regido. Ese hombre, el rey del imperio más poderoso del mundo en ese tiempo, dice: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Yo no sé si usted está interesado de que su vida cause que alguien más también glorifique al Señor. ¿Sabe quién debe de ser los que ustedes impacten en primer lugar, que también glorifiquen al Señor? Sus hijos, si tiene hijos. Que sus hijos se den cuenta que usted es un verdadero creyente, que no es alguien que en la iglesia es una cosa y en la casa es otra cosa. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Que nosotros hemos podido ver, hemos dicho muchas cosas en más de 20 años de ministerio, pero una de las cosas que hemos podido ver es esto: que a través de 20 años llega una familia con sus hijos pequeños, adolescentes quizás, están en la iglesia, vienen los padres de la iglesia sirven, en la iglesia hacen, en la iglesia dicen, en la iglesia alaban, en la iglesia participan. Pero qué triste es cuando esos niños, esos adolescentes, esos jovencitos llegan a la edad adulta y ya no quieren nada con las cosas de Dios. Hace poquito estaba platicando con uno de nuestros líderes en la iglesia y me platicó, fui a visitar una familia donde tuvo la experiencia de platicar con un joven que había estado aquí en la iglesia desde jovencito, y le dijo: oye, ya no te he visto. Y dice: ya estuvo. ¿Qué es que le dijo? ¿Sabe por qué? Porque en veces los mismos padres se comportan como cualquier persona que no ha conocido del Señor en la casa, y los hijos crecen a decir: puro cuento eso de que son cristianos. Y lo usan como excusa, y una poderosa excusa, para retirarse de las cosas de Dios y andar experimentando el mundo y las fiestas y los fans y party. Ese es el problema, cuando usted y yo no somos verdaderos creyentes. Le creemos a Dios en la iglesia y también le creemos a Dios en el trabajo. Cuando le creemos a Dios en la iglesia y también lo creemos a Dios en la casa. ¿Usted cree que sus hijos no son listos, mis hermanos?
Al chiquito, así al chiquito, te mira a ti. Y en la casa te mira así. Y el chiquito dice, pues qué rollo. ¿Cuál de los dos será? ¿Estamos aquí? En la iglesia alabamos al Señor y en la casa nos aventamos una combinación de groserías. ¿Ha visto mamás que a los propios hijos les raya la mamá? ¿Sabe lo que estoy hablando, verdad? Y en la iglesia, Dios le bendiga. Así hasta paran la trompa, así, Dios le bendiga. Y en la casa, hijo de tu papá. ¿Cómo crecen los hijos? Vamos. ¿Cómo crecen los hijos? Puro cuento. Ya cuando crecen, ¿qué? ¿Ya no fuiste a la iglesia? Ah, ya estuvo. Están interesados en que sus vidas den testimonio de que alguien más entienda que a Dios hay que glorificarlo. ¿Hay alguien aquí interesado que sus vidas causen, que sus propios hijos digan alabado sea el nombre de Jesús, que hizo una obra de cambio en la vida de mi mamá, en la vida de mi papá? Yo lo miré con mis ojos, eran violentos, eran mal hablados, eran desobligados, pero cuando Cristo vino a sus vidas realmente fueron creyentes. Y cuando crezcan digan alabado el Dios que cambió a mis padres. Y quizás en ese momento no se entreguen al Señor hasta que experimenten realmente en sus vidas y realmente se den cuenta por su propia cuenta que no vale la pena vivir esta vida sin Cristo Jesús en sus corazones. Pero gracias a Dios, porque también tenemos muchos testimonios de padres que han sido ejemplares en la iglesia y en sus casas, y sus hijos están aquí sirviendo aún en el altar y sirviendo en la iglesia ahora que son adultos. Gracias a Dios por ello. Y si usted es un papá y una mamá que todavía tiene sus hijos, yo le recomendaría mucho, vaya y platique con esos padres que tienen sus hijos ya adultos también sirviendo en la iglesia. Y dígale, ¿cuál fue tu testimonio con tus hijos? Porque yo quiero hacer lo mismo con los míos. Estamos muy calladitos ahora, bendito Señor. Pero cuando pasamos por prueba de fuego, podemos nosotros entonces causar que alguien más glorifique a Dios. Y número 3, recibir algún beneficio de esta vida. Esa oportunidad habrá también, recibir algún beneficio en esta vida, de esta vida. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas que son buenas tener, pero son de este mundo. No se van ni con nosotros cuando lleguemos a nuestro verdadero hogar allá en el cielo. No nos vamos a llevar ningún penny, no vamos a llevar ninguna casa, ningún carro. No nos vamos a llevar ni títulos universitarios. No nos vamos a llevar nada de este mundo. Porque el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para donde yo esté, también estén ustedes. No vamos a llevar nada. Pero el Señor aún así nos bendice con cosas de este mundo. Mire lo que dice la Escritura. Daniel 3:30. Luego el rey dio a estos 3 jóvenes cargos, ¿qué? Vamos, léalo conmigo. ¿Cargos qué? Más importantes en la provincia de Babilonia. Cuando pasemos la prueba de fuego, nos exponemos a que Dios nos bendiga con bendiciones de este mundo. No sé si usted está emocionado por esto, parece que no. Déjeme ponerle en términos humanos. Si usted está ganando $3,000 al mes, quiere decir que Dios quiere que usted empiece a ganar $13,000 al mes. No, ni así se emocionan, bendito Dios. Lo que pasa es que creo yo es que no creen. No creen. No lo están creyendo. Es puro cuento, es puro rollo. Aquí se habla de creyentes, de veras creyentes que le creen a la palabra de Dios. La palabra de Dios promete, dice el Señor, yo abre tu boca, yo la voy a llenar. Dice el Señor, yo lo derramaré de los cielos sobreabundante bendición en sus vidas. Es que no lo cree. No lo cree, por eso no se emociona. Es que tengo tanto tiempo tratándole y nada pasa. No, nada pasa porque no lo ha creído. ¿Podemos ser sinceros aquí? Es que no lo ha creído. Y algo muy importante aquí es esto. Muy importante. Que cuando llegue el fuego de la prueba a la vida del creyente,
y el creyente decida ejercer la fe entrando en el fuego, cualquier atadura que pueda tener en su vida que no la dejaba avanzar será deshecho. ¿Habrá alguien aquí que dice trabajo y no puedo salir adelante? ¿Habrá alguien aquí, le estamos intentando y nuestro matrimonio no va hacia adelante? ¿Habrá alguien aquí que dice le estoy dando y no avanzo en mi carrera? ¿Habrá alguien aquí, estoy tratando, estoy orando, estoy diciéndole, pero Dios no me bendice en mi ministerio? ¿Habrá alguien aquí que tiene esa clase de pensamiento? O esa clase de experiencia. ¿Qué es lo que leímos en el verso 25? ¿Qué es lo que leímos que dijo el rey en el verso 25? Dice, pues yo veo 4 hombres, ¿cómo? ¿Cómo? Otra vez, dígalo, ¿cómo? Desatados. ¿Verdad que leímos que dijo, no sé me lo leímos? Dice, átenlos. Y dice la escritura que cuando el rey Nabucodonosor dice eso, que no son 4 los que veo y el cuarto parece hijo de los dioses, dice la escritura que el rey Nabucodonosor los llama, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan. Y salieron del fuego. Y dice la escritura, ni un pelo de su cuerpo se quemó, ninguna prenda de sus vestidos que traían puestos se quemaron. Es más, ni siquiera olían a quemado. Pero si aquí dice que estaban desatados, lo único que se quemó fueron las sogas con las cuales los habían atado. Y si hay alguien aquí que entiende que no puede avanzar, que no ha podido avanzar en su familia, en su matrimonio, en sus finanzas, en su carrera, en su negocio, lo que sea, no ha podido avanzar en su vida cristiana como siervo y sierva de Dios, el día que usted sea probado su fe por fuego, ese es el día que usted tiene la oportunidad de que al atravesar el fuego, las ataduras sean rotas y usted avance para la gloria de Dios. Mi hermano, los creyentes son quienes ejercen la fe que en este mundo, mi hermano, no se escapa de ser puesta a prueba. Es a través de las pruebas y aún más en las pruebas de fuego que el creyente tendrá la oportunidad de ir perfeccionando su fe. Cuando mi esposa y yo pasamos por fuego muchos años atrás, hubo un hermano muy querido, no de esta iglesia, simplemente un conocido que también era creyente. Supo lo que estábamos pasando mi esposa y yo. Y se dio la tarea de ir a visitarnos. Y lo recibimos en la casa. Y me decía, solamente vengo a decirte que sigue adelante, no te detengas. Tienen un gran potencial tú y tu esposa. No se detengan. Y yo le dije, hermano, muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias por tener esa preocupación por nuestras vidas. Gracias porque se dio el tiempo de venir a animarnos cuando usted supo lo que estábamos pasando como familia. Pero le quiero decir que mi esposa y yo le seguiremos sirviendo al Señor. Seguiremos adelante siendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Lo que estamos pasando no nos va a detener seguir siendo los siervos de Dios que Dios nos llamó a ser. Hace muchos años de esto. Y recuerdo a este hermano decir, eso es lo que yo quería escuchar. Y se fue contento de nuestra casa. Pero nosotros estábamos pasando por fuego. Por fuego. El fuego que nosotros pasamos no tiene que ser el mismo fuego que usted pueda pasar. Sepa lo que la Escritura promete, que no seremos probados más de lo que podemos resistir. El fuego que alguien más haya pasado no va a ser el mismo suyo. En esta iglesia hemos experimentado muchas personas que han pasado por fuegos muy difíciles. Y es muy humano decir, si a mí me pasara eso, yo no sé qué hubiera hecho. Pero no tiene por qué pensar así. Porque todos somos diferentes delante del Señor y todos somos especiales delante de Dios. Termino con esto. Hace muchos años conocimos una familia en el centro de la República de México. Conocimos, eran siervos de Dios. Siervos, servían en la iglesia, muy fieles. En aquel entonces, estamos hablando de algunos 10 años atrás, sus hijos eran pequeños, un hombrecito y una mujercita. 7, 11, 12 años tendrían. Ha pasado más de 10 años.
La familia en este verano había decidido ir del centro de la República a vacacionar a las playas de Jalisco. Y en un autobús en donde iban todos los vacacionistas, tuvo un horrible accidente donde la mayoría de la gente murió, incluyendo el esposo y los 2 muchachos. La esposa quedó viva, en coma en el hospital, y los familiares no sabían si iba a sobrevivir. El entierro de papá y de los 2 muchachos lo hicieron sin mamá estar ahí, porque no sabían si iba a sobrevivir en el hospital. Pero esta mañana yo leí en el Facebook esa mujer diciendo lo siguiente: yo soy sobreviviente del accidente fulano, sutano y mangano que sucedió, que muchos escucharon de ello. Dios decidió que ya mi esposo y mis 2 hijos no estén en este mundo. Pero quiero decirles a todos ustedes que por la gracia de Dios yo sobreviví, y con un propósito que Dios quiso que yo siguiera viviendo en este mundo. Y quiero decirles a todos los que lean este posting que yo sigo confiando en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Yo no me puedo imaginar en los mismos zapatos de esa mujer. Y le voy a decir algo, no tengo por qué, porque Dios a cada uno de nosotros se encarga que nuestra prueba de fuego sea conforme a lo que podemos resistir. Entonces no importa lo que usted pueda pasar, que esté probando su fe, Cristo estará en medio de ello. Cuando decidimos pasar por fuego por causa de creerle a su palabra. ¿Tú le crees? ¿Tú crees a la palabra del Señor? Vamos, ¿somos verdaderos creyentes? ¿Podrás tú considerarte un verdadero creyente? Los creyentes que son quienes ejercen la fe, que en este mundo no se escapa de ser puesta a prueba. Es a través de las pruebas, y aún más en las pruebas de fuego, que el creyente tendrá la oportunidad de ir perfeccionando la fe. Estos eran 3 jóvenes, tenían su vida por delante. Y si tú eres un joven, si tú eres alguien que estás comenzando la vida, qué grandiosa oportunidad tienes de creerle a Dios. Y por creerle a Dios y lo que su palabra dice, tu vida sea una vida de éxito, una vida de alcance grandioso. Lo que quizás tus padres nunca pudieron alcanzar, tú lo podrás alcanzar. Pero lo único que tienes que hacer es creerle a Dios. ¿Es fácil? No. ¿Vas a enfrentar fuego? Sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Después de eso, el rey los puso a estos 3 jóvenes en cargos más importantes en la provincia de Babilonia. Causaron que el mero dijera: bendito sea el Dios de estos muchachos. Y quizás ellos ni cuenta se dieron, pero otros le dijeron: miramos a otro que estaba con ustedes mientras estaban entre el fuego. ¿Habrá alguien aquí interesado en que alguien un día le diga a usted: de veras Dios está contigo? Vamos a orar. Señor, que en esta tarde, al haber podido reflexionar en tu palabra y reconocer esta característica de un verdadero creyente,
podamos saber aquí quienes estemos dispuestos a dar un siguiente paso en nuestra fe. Procuraré reconocer la prueba de mi fe para sobrepasarla y así experimentar manifestación del Señor, causar que Dios se glorifique y recibir beneficio en esta vida. Señor, que todo aquel que esté dispuesta a dar este siguiente paso, Señor, que todo aquel o toda aquella que ya entiende que ha pasado por prueba de fuego pueda venir hoy delante de ti y decir: Señor, yo estoy listo para que otros te alaben por causa de mi testimonio. Señor, yo quiero que en mi vida se manifieste tu presencia y que otros se den cuenta, para que lleven la palabra de que hay un Dios verdadero. Y Señor, lo que tú me desees dar en esta vida como beneficio, lo recibo cuando viene de ti, en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí, Señor, que ha pasado por momentos difíciles en los cuales su fe ha sido puesta a prueba, sepa, Señor, resienta, Señor, que tú lo estás perfeccionando, para que cuando venga esa prueba de fuego pueda haber esta experiencia en sus vidas, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que si hay alguien aquí que entiende que no es un verdadero creyente, pero que hoy dice: Señor, reconozco que vivimos en un mundo que yo no tengo control lo que pueda pasar, pero sí puedo decidir que tú seas mi Señor y creerte a ti. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Todo aquel que puede, pongámonos de pie en esta hora. Y de pie les invito, vamos a adorar al Señor diciendo una vez más este hermoso canto: tú cruzas el fuego conmigo. Pero yo les invito que si en usted hay que Dios le ha hablado a su corazón.